Leemos Jueces capítulo 18, versículo del 27 al 31. Jueces capítulo 18, versículo 27, dice así: Ellos, por su parte, tomando lo que Mica había hecho y al sacerdote que él tenía, cayeron sobre Lais, pueblo tranquilo y confiado, y los pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Y no hubo quien la librara, porque estaba lejos de Sidón y no tenía trato con hombre alguno. Estaba en el valle de Bet-Reub. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron a la ciudad Dan por el nombre de su padre e hijo de Israel. Sin embargo, el nombre de la ciudad había sido Raíz. Y los hijos de Dan erigieron para sí la imagen de escultura. Y Jonatán ben Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio del país. Así mantuvieron erigida para sí la imagen esculpida que Mica había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. La semana pasada terminamos con el tercer tema, Mica tras el pueblo de Dan. Hoy vamos a seguir con el cuarto tema, el destino de la tribu de Dan. La gente de la tribu de Dan atacó y destruyó la ciudad de Raíz, y en su lugar construyó la ciudad de Dan. Leemos Jueces capítulo 18, versículo 27 al 29. Dice así: Ellos por su parte, tomando lo que Mica había hecho y al sacerdote que él tenía, cayeron sobre Lais, pueblo tranquilo y confiado, y los pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Y no hubo quien la librara, porque estaba lejos de Sidón y no tenía trato con hombres algunos. Estaba en el valle de Bet-Leub. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron a la ciudad Dan por el nombre de su padre e hijo de Israel. Sin embargo, el nombre de la ciudad había sido Lais. Lais fue destruida por solo 600 hombres por su falta de experiencia en la guerra. Lais estaba bajo el gobierno de Sidón, pero estaba demasiado lejos y la ruina de Lais pasó desapercibida. ¿Por qué Lais estaba tan poco preparado? Parece que idealizaron demasiado su situación. La realidad es que mientras los males existen en el mundo, la existencia de la ciudad o país ideal es un sueño inalcanzable. Solo si estamos preparados para la guerra, podremos defender la paz. Durante la Reforma, surgieron personas que abrazaron la Biblia de manera literal, los anabaptistas. Al no admitir el bautismo a los niños antes del uso de la razón, todos tienen que ser rebautizados de adultos y por eso se llaman anabaptistas.
Esto interpretaban la Biblia tan literalmente que no reconocían la realidad. Su vida estaba gobernada por la fe, evitando juramento y renunciando a las posesiones materiales. Consideraban a Lutero y Calvino aislados de la política real, lo que los llevó a sacrificios enormes y a una lucha por sobrevivir en el mundo. La necesidad de dinero es innegable, pero esto puede entrar en conflicto con las enseñanzas del Señor de no acumular riquezas en este mundo. La pregunta entonces es, ¿el dinero desvía nuestra fe? ¿Nos vuelve perezosos o arrogantes? La clave está en considerar que este dinero pertenece al Señor y usarlo correctamente según su voluntad. Repetimos, la necesidad de dinero es innegable, pero esto puede entrar en conflicto con las enseñanzas del Señor de no acumular riquezas en este mundo. La pregunta entonces es, ¿el dinero desvía nuestra fe? ¿Nos vuelve perezosos o arrogantes? La clave está en considerar que este dinero pertenece al Señor y usarlo correctamente según su voluntad. La verdadera prueba radica en manejar el dinero con fe y no en renunciar completamente a él. El capítulo 18 termina hablando sobre el destino de la tribu de Dan después de conquistar Lais. Estos versículos nos sirven como recordatorio de que la realidad, aunque a veces dolorosa, debe ser afrontada con pragmatismo y preparación para evitar consecuencias desastrosas. Leemos Jueces capítulo 18, versículo 30 y 31. Y los hijos de Dan erigieron para sí la imagen de esa escultura, y Jonatán ben Gersón, hijo de Manasés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio del país. Así mantuvieron erigida para sí la imagen esculpida que Mica había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Este pasaje tiene dos puntos cruciales. En primer lugar, nos revela el nombre del falso sacerdote, Jonatán ben Gersón, bisnieto de Moisés. La genealogía hebrea a menudo omite algunos eslabones, pero queda claro que este sacerdote era descendiente de Moisés. La presencia de un falso sacerdote entre los descendientes de Moisés avergonzaba a los hebreos. Por eso agregaron la consonante N al nombre Moisés, dando lugar al nombre Manasés.
Esto enfatiza aún más la vergüenza de este sacerdote. En segundo lugar, el pasaje señala la trágica suerte de los danitas, que fueron finalmente destruidos. Conquistaron la tierra de raíz con facilidad y encontraron su propia ruina con la misma rapidez. En el versículo 30 se habla de un cautiverio, lo que plantea la cuestión de si esto significa que todo Israel fue capturado por Asiria o si Dan fue destruido antes de tal evento. En el versículo 31, al mencionar que la casa de Dios estaba en Silo, mientras la estatua de Miqueas estaba en el altar de Dan, se cree que Silo fue quemada cuando Samuel era joven. Esto indicaría que la tribu de Dan ya había sido destruida o llevada cautiva antes de que Israel tuviera un rey. Se cree que la tribu de Dan, al abandonar la lucha de la fe y establecerse en un lugar equivocado en busca de una vida cómoda, fue la primera de las 12 tribus de Israel en ser destruida. Esta destrucción ocurría antes de que hubiera un rey en Israel, señalando la facilidad con que fueron conquistados. Es importante destacar que no toda la tribu de Dan fue aniquilada en ese momento. La historia del libro Jueces es un relato del avivamiento y marca un capítulo crucial en la historia de Israel y resalta las consecuencias de desviarse de la fe y la lucha por unos ideales más elevados. No solo la tribu de Dan, sino la mayoría de las tribus de Israel enfrentaban dificultades en la conquista de Canaán. Pero Dios dio a los humildes el poder del Espíritu Santo y les hizo vencer al mundo. En este avivamiento, Dios usó a todo tipo de personas, a personas con discapacidades como Ahod, a mujeres como Débora, a gentiles como Jael, o a hijos de prostitutas como Jefté. En contraste, algunos miembros de la tribu de Dan, al abandonar la guerra espiritual y buscar una vida cómoda, cayeron en la ruina antes de que Israel tuviera un rey. En la actualidad, la gente que evade o ignora la verdad y busca una existencia cómoda representa un desafío para nuestros avivamientos. Repetimos, la historia del libro Jueces es un relato del avivamiento y marca un capítulo crucial en la historia de Israel y resalta las consecuencias de desviarse de la fe
y la lucha por unos ideales más elevados. No solo la tribu de Dan, sino la mayoría de las tribus de Israel enfrentaban dificultades en conquistar la Canaán. Pero Dios dio a los humildes. Dios dio a los humildes el poder del Espíritu Santo y les hizo vencer al mundo. En este avivamiento, Dios usó a todo tipo de personas, a personas con discapacidades, como a Lot, a mujeres como a Débora, a gentiles como Jael, o a hijos de prostitutas como Jefté. En contraste, algunos miembros de la tribu de Dan, al abandonar la guerra espiritual y buscar una vida cómoda, cayeron en la ruina antes que el Israel tuviera un rey. Dios dio a los humildes el poder del Espíritu Santo. En la actualidad, la gente que evade o ignora la verdad y busca una existencia cómoda representa un desafío para nuestro avivamiento. La clave está en la honestidad ante la verdad, sin importar cuán estancada o difícil será la situación. El avivamiento siempre es posible si nos mantenemos fieles a la verdad. El avivamiento siempre es posible si nos mantenemos fieles a la verdad. La historia de la tribu de Dan sirve como advertencia, ya que apagaron por completo la lámpara de la verdad para adaptarse a una nueva realidad, desapareciendo por completo de la historia de Israel. En nuestro anhelo por el avivamiento es crucial mantenernos fieles a la verdad y arrepentirnos de las tendencias oportunistas en nuestro interior. Repetimos, en nuestro anhelo por el avivamiento es crucial mantenernos fieles a la verdad y arrepentirnos de las tendencias oportunistas en nuestro interior. Debemos rechazar la falsa imagen de Mica, que busca la felicidad, ignorando el problema del pecado. Obtener las bendiciones de Dios implica regresar a una relación correcta con Él. Obtener las bendiciones de Dios implica regresar a una relación correcta con Él. No debemos seguir los caminos de los malvados, ni seguir las sendas de los pecadores para obtener bendiciones. Cambiemos nuestros caminos y sigamos el camino prescrito por la palabra de Dios. Recordemos que al volver a Dios obtendremos la victoria y las bendiciones que este mundo no puede ofrecer. Repetimos, obtener las bendiciones de Dios implica regresar a una relación correcta con Él.
No debemos seguir los caminos de los malvados, ni seguir las sendas de los pecadores para obtener bendiciones. Cambiemos nuestros caminos y sigamos el camino prescrito por la palabra de Dios. Recordemos que al volver a Dios obtendremos la victoria y las bendiciones que este mundo no puede ofrecer. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.